Buenas tardes, hermanas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 67. Salmo 67 y vamos a leer lo que dice el Señor. Hoy vamos a tener el estudio de este salmo. Nos faltan muchos salmos para continuar con los estudios de la Sociedad Femenil Eunice, que bueno, es un estudio para las hermanas de la femenil, claro, pero pues lo podemos ver cualquiera, ¿verdad? Somos varones, lo podemos ver sin problema. No es exclusivo de la femenil, es para las hermanas de la femenil, pero lo podemos ver cualquiera. Salmo 67 dice la palabra del Señor: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra. Oramos para que siempre tu Espíritu Santo nos hable a nuestra vida, Señor, y también podamos ver en este texto que tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, y oramos a ti, Señor, para que tu rostro sea siempre manifestado a nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el Salmo número 67 y esto nos dice arriba, ¿verdad? En el título, es una exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Pero ¿cómo lo van a alabar las naciones si muchas naciones pues no son cristianos? Han oído quizá del Evangelio, saben del Evangelio, pero muchos no son cristianos. Pero la intención que tiene el salmista es precisamente esto, que el hombre, todas las naciones, puedan aceptar que Jesucristo es el único medio para que tengamos la salvación. Es la única forma en cómo podemos acercarnos a Dios, la única manera. Así que nos dice, ¿verdad? Dice el versículo número 1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo es que el Señor muestra toda su compasión con nosotros. Él tiene una compasión inmensa. Nos habla el versículo 1 de la misericordia. Y en una ocasión escuchaba a un pastor definir esta palabra misericordia, ¿verdad? Y él decía que venían de dos raíces. Me parece que una latina y una griega, y la primera era la palabra miseri en el latín, o miseria, y la segunda palabra, de la palabra misericordia, era la palabra cardio en griego, o corazón. Así que estos dos términos de la palabra misericordia, miseria y corazón, indica, ¿verdad?, que Dios o el hombre, cuando tenemos misericordia de otro, estamos poniendo, o Dios, mejor para hablar de Dios, Dios pone la miseria del hombre en su corazón. Y esto es la misericordia, ¿verdad? Trayendo esa miseria que tiene el hombre, me estoy refiriendo a la miseria espiritual, no me refiero a cosas materiales, ¿verdad? Puede haber una persona que sea sumamente millonario, no rico, millonario, supermillonario, y sea un hombre miserable, espiritualmente hablando. Entonces nos referimos a esta miseria, ¿verdad? La misericordia de Dios pone la miseria del hombre, la miseria espiritual del hombre, la pone en su mismo corazón, tiene afecto, tiene amor por esta persona, y entonces le ofrece todas las recompensas de la salvación. Porque Dios es así, Dios es misericordioso, Dios es amor. Dios es un Dios de amor. Y entonces nos muestra, ¿verdad?, el versículo número 1 del Salmo 67, que Dios muestra su compasión. ¿Y cómo nos damos cuenta que Dios muestra su compasión? Es porque Él nos ha llamado a ser parte de su familia.
Pablo nos habla en la carta a los Romanos, una carta muy importante, como todos, claro, pero la carta a los Romanos es una carta muy doctrinal. Nos habla de mucha doctrina y de mucha práctica, por eso es importante. 11 capítulos de los 28, 11 capítulos, Pablo nos da doctrina, mucha doctrina. La vuelve a repetir para que nos quede claro, ¿verdad? 11 capítulos. Y el capítulo 12 al final del libro de Romanos es práctica. Tenemos que practicar lo que tenemos, lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, en uno de los capítulos, el capítulo 6 de la carta a los Romanos, Pablo habla acerca de una doctrina que se conoce como la adopción de Dios hacia el pueblo elegido. Antes no éramos pueblo, antes no teníamos un Dios como lo tenemos ahora. Creíamos en otros dioses, creíamos en el Dios de nuestro intelecto, creíamos en el Dios de la ciencia, creíamos en diferentes dioses, pero no creíamos en el Dios de nuestros padres que nos habían enseñado, o de aquellas personas que nos intentaron transmitir el Evangelio. Y entonces, cuando no teníamos una familia espiritual, cuando éramos huérfanos espiritualmente hablando, el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, tuvo misericordia, vio esa miseria en nosotros que no teníamos una familia, que éramos huérfanos espiritualmente, y Él puso esa miseria en su corazón, y entonces Él nos dio una familia, nos insertó en su familia, ¿verdad? Romanos capítulo 11 dice que nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, somos como ramas silvestres que son injertadas en el olivo natural, en el único olivo que es la iglesia, ¿verdad? Está usando figuras literarias el apóstol Pablo. Bueno, ahora nosotros como pueblo como un pueblo gentil, como un pueblo que no teníamos una familia, hoy tenemos la familia. Y más adelante, ¿verdad? O sea, más adelante en el tiempo, el apóstol Pedro también escribe en una de sus cartas que les habla a los judíos y les dice, ustedes, o sea, a los judíos y a los gentiles, a la iglesia, y les dice, ustedes que antes no eran pueblo, hoy son un pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas, de la miseria espiritual, a la luz admirable de Jesucristo. Y esa es realmente la intención que tienen muchos escritores, todos los escritores, que demuestre, que la iglesia resalte la grandeza de Dios para que las personas se conviertan. Y prácticamente el Salmo 67 tiene que ver mucho con esto, con el tema del evangelismo. Ahorita lo vamos a ver. Apenas estamos en el versículo 1. Bueno, estamos diciendo que Dios muestra su compasión, muestra su misericordia, y la forma en cómo nos damos cuenta es que Él nos ha llamado a ser parte de su familia. Romanos capítulo 6. Otra forma en cómo podemos ver su compasión es que Él nos muestra su bendición todos los días. Mateo capítulo 5 dice que el sol sale para buenos y para malos, para todos. Para cristianos y para no cristianos sale el sol. El sol sale para todos, para los testigos de Jehová, para los mormones, para los cristianos, para los adventistas, para todo el mundo. Pero el Señor muestra una bendición especial para con su pueblo. Y precisamente el Salmo 67 también habla del pacto davídico, el pacto que Dios hizo con el rey David. Está implícito, el Salmo 67 está implícito en la idea del pacto davídico, porque en este pacto davídico el Señor, Dios, Jehová, le promete a David toda su bendición, y lo que implica la bendición de Dios para el pueblo es lo que estamos considerando: ser adoptados en una familia cristiana, recibir todos los beneficios que tenemos por parte del Señor, principalmente la salvación, claro, ser elegidos, ser llamados, ser convertidos poco a poco por la ayuda del Espíritu Santo, ser adoptados en la familia,
ser ayudados por la palabra, por el Espíritu Santo, a que seamos mejores, a que perseveremos cada día más y más, a que tengamos la glorificación, que estemos con el Señor Jesús por la eternidad. Esos son los beneficios o son los resultados de la bendición del pacto davídico, del pacto que Dios hizo con David, el pacto que Dios hizo con Abraham. Es lo que acabo de mencionar y más es lo que está implícito en el pacto. Por eso estudiar la doctrina de los pactos es muy importante para nosotros como iglesia, porque no vamos a sufrir con malas doctrinas donde nos digan que podemos perder la salvación y no. O sea, la salvación Dios la da de una vez para siempre y no la podemos perder. No se puede perder la salvación. Entonces, estamos mirando, ¿verdad?, cómo es que Dios muestra su compasión, de lo que nos habla el versículo número 1. También la iglesia anhela, ¿verdad?, que el Señor haga resplandecer su rostro en nuestra vida, dice el versículo 1, derramando bendiciones, bendiciones, bendición tras bendición, hasta que sobreabunde. Y no estoy hablando de cosas materiales, no, porque aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad. Aquí no decimos, traiga 1,000 pesos, hermano, y el Señor le va a duplicar. No, aquí no predicamos ese evangelio, porque la Biblia no lo habla así. Estamos hablando de bendiciones espirituales, de la paz que trae el Señor para nuestra vida, de la tranquilidad, cómo podemos recibir los problemas que hay en nuestra vida, de la bendición que es estar recibiendo también alegrías en nuestra vida, cosas positivas. Es decir, cualquier situación que venga a nuestra vida, nosotros podemos recibirla de una manera templada. Y esto entonces miramos cómo es que Dios derrama bendiciones en nuestra vida hasta que sobreabunde, ¿verdad? Dice Malaquías, en cuanto a los diezmos, ahí es un asunto de los diezmos, dice, traigan todos los diezmos al alfolí, pruébenme en esto, dice el Señor, si no haré que sobreabunde bendición en su casa, bastante, hasta que sobreabunde, ¿verdad?, la bendición. Y también Malaquías no está hablando tampoco del evangelio de la prosperidad, porque ¿qué pasaría? Aquí rápidamente hago un paréntesis. ¿Qué pasaría o cómo pensaría yo si yo vengo a la iglesia y te digo, bueno, pues nos dice Malaquías, ¿verdad?, que yo traiga mi diezmo al alfolí y que pruebe a Dios y que lo deposite y voy a ver cómo el Señor me va a bendecir con más dinero hasta que sobreabunde? ¿Y qué pasaría si yo doy mi diezmo y Dios no me da nada? No pasa nada. No tendría por qué enojarme ni decir, no es cierto, Malaquías, no, porque Dios es soberano y si Dios me quiere dar aunque yo no dé diezmo, pues Dios es soberano y Dios así se mueve, Dios es soberano. Dios no es como nosotros. Bueno, las bendiciones del Señor recibidas a nuestra vida las tenemos obviamente porque miramos la compasión del Señor, pero aquí pasamos a otro versículo. Todo esto, todas estas bendiciones, toda la compasión que muestra el Señor para todo lo que ya dijimos, esto es para un propósito. Tiene un propósito. Versículo 2, ahí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, la palabra de Dios, el Evangelio. Y en todas las naciones tu salvación. Entonces, Dios nos da todo esto a la iglesia, o sea, sí, porque nos ama, porque somos la niña de sus ojos, nos cuida con una especial atención, somos la corona de la creación y más que eso, porque somos la iglesia. Sí, está bien, pero no solamente es para eso, o sea, no es para que recibamos bendiciones, no, es con un propósito. ¿Para qué? Ahí empieza el versículo 2 con la palabra para, ¿verdad? O sea, está ligado al versículo 1. Es decir, las bendiciones que tienes van ligadas a las responsabilidades para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Cómo va a conocer la gente el camino? ¿Cómo? A través de la iglesia. Ya lo dijimos, en el Antiguo Testamento Dios permitió que todo un pueblo, toda una nación, todo un país, Israel, fueran los transmisores de su palabra. Hoy todavía la iglesia sigue siendo. Entonces ven cómo no es Israel la iglesia, solamente la iglesia de Dios. O sea, Israel sí fue la iglesia, claro que sí, pero no solamente Israel como país, todos nosotros.
porque nosotros somos los que tenemos que hablar el Evangelio. Entonces, lo que miramos ahí son entonces dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de todo lo que nos da Dios, de las bendiciones? Número uno, para que el camino del Señor sea conocido en todo el mundo. Es decir, el Evangelio tiene que ser conocido. ¿Cuál es el camino para Dios? ¿Cuál es el camino del hombre hacia Dios? El Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? El Señor abre las puertas del Evangelio. Y el Señor le dio a la iglesia, ahí en Mateo capítulo 16, 17 y 18, en estos 3 capítulos el Señor le habla a la iglesia, a los apóstoles, y les dice que les va a dar las llaves del reino. ¿Y qué implican las llaves? Pues autoridad. ¿Y qué significan las llaves? No que Dios le dio unas llaves hacia Pedro, literales, no grandotas como de ropero, no. Igual es una figura literaria para expresar que las llaves tienen autoridad. Con una llave cerramos la puerta y si yo tengo una llave nadie la abre. Y también la llave es autoridad, pues. Podemos abrir, podemos cerrar. El Evangelio es autoridad. Así que la llave entonces es el sinónimo del Evangelio. O sea, las llaves son el Evangelio, pues. A través del Evangelio la gente escucha el Evangelio, se convierte al Evangelio o detesta a Dios. Ocurren dos cosas. O se convierten o se alejan. Es una autoridad. Así que el Evangelio abre o cierra. ¿A quiénes? No sabemos. Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, por eso tenemos que predicar a todo mundo. Aunque lo veamos, no, así, ni cuándo se va a convertir, no. Usted predíquele, ¿cómo sabe que no? O sea, entonces, ese es el propósito número 1, de acuerdo al versículo 2 del Salmo 67, por el cual el Señor nos bendice a la iglesia tanto. El propósito número 2 es para que la salvación llegue hasta cada rincón del planeta. Es lo que dice, ¿no? Dice el versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, creo que, bueno, yo puedo entender un poquito más el Salmo 67, uniendo el versículo 1 y 2. Dios nos bendice, ¿para qué? Para que su nombre, para que el Evangelio sea conocido en todo el mundo, en todo rincón del planeta. Entonces, hermano, hermana, el hombre, todo hombre y mujer, alabará a Dios. A ver, versículo 1 ya lo explicamos. Dios es alabado, Dios nos bendice. ¿Para qué nos bendice? En versículo 2, para que el mundo conozca el Evangelio. Y ya cuando las personas, cuando el mundo va conociendo el Evangelio, conocen el Evangelio, dicen los versículos 3 y 5 que dicen lo mismo. Ahorita leemos el versículo 3 y después nos brincamos el 4 y el 5 para que veamos que el versículo 3 y 5 dicen exactamente lo mismo. Son como estribillos de alabanza a Dios. Dice el versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces, en estos dos versículos encontramos, ¿verdad?, esta alabanza al Señor. Y mire usted cómo escribían los hermanos del Antiguo Testamento, en este caso el salmista, cómo escribe. Escribe de una manera muy especial para hacer notar algo importante. Mire el versículo 3. Bueno, son iguales. El 3 y el 5 dicen lo mismo. Empieza diciendo el versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios. Y luego vuelve a repetir, los pueblos te alaben. O sea, es una repetición, ¿se dan cuenta? Te alaben los pueblos y ponen en el centro a Dios. O sea, ¿quién va a alabar a Dios? Todos los pueblos. Y lo vuelve a repetir, que todos los pueblos alaben a Dios. Y el versículo 5 es exactamente lo mismo. Escriben así, estos hombres escribieron así para que se ponga en el centro lo más importante. ¿Qué es lo más importante en el versículo 3? ¿La alabanza de la iglesia? ¿La alabanza de todos los pueblos? No. Lo más importante es Dios. Dios, o sea, sí, se dan cuenta, dice, te alaben los pueblos. Esa es una idea. Oh Dios. Y luego otra vez lo repite, que todos los pueblos te alaben. Dios queda en el centro.
y hace exactamente lo mismo. Bueno, eso dice el versículo 3. Versículo 4 dice que las naciones, dice el versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Entonces las naciones se alegrarán porque Dios las gobierna y esperan de Él su guía y su dirección. Y después, en los versículos del 6 al 7, que es donde termina el Salmo, volvemos a ver exactamente la misma forma de escribir que usó el salmista en los versículos 3 y 5. Exactamente igual, con otra idea, ¿verdad? Dice, estamos en el versículo 6 y 7. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Otra vez, ¿qué es lo que pone al centro? Primero empieza diciendo, la tierra será bendecida. Estoy hablando con otras palabras, ¿verdad? Dice, la tierra dará su fruto. Podemos decir, la tierra será bendecida por Dios nuestro, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 7, bendíganos Dios, o sea, vuelve a repetir la palabra Dios, que ya dijo en el versículo 6, y en el 7 la repite para que quede en el centro Dios, la imagen de Dios, y termina diciendo, témanlo todos los términos de la tierra. Entonces, podemos decirlo de otra manera, el versículo 6 y 7, la tierra será bendecida por Dios, seremos bendecidos y la tierra temerá. Entonces, ¿qué es lo más importante? Dios, y de Dios viene la bendición para toda la tierra. Y lo repite 2 veces, que seremos bendecidos toda la tierra por Dios, por el Señor. ¿Cuál es lo central del Salmo? ¿Qué es lo central del Salmo? Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos titular este Salmo? La misericordia de Dios en nuestra vida, ¿no? Así le ponemos, ¿no? La misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta, hermanas, miramos cómo es que Dios tiene esta compasión para con nosotros, y los hombres que le sirvieron, en este caso el rey David, que es el que está escribiendo el Salmo, tiene toda la confianza en el Señor, toda la confianza para que él esté recibiendo siempre todas las maravillas y todas las bendiciones por parte del Señor. El Salmo 67 entonces nos lleva, ¿verdad?, de la mano para que la iglesia sea la transmisora del Evangelio, para que todas las naciones alaben a Dios. Vamos a orar, hermana, hermano, para terminar el estudio, pidiéndole al Señor que siempre nos ayude, ¿verdad?, a terminar los trabajos, las intenciones que tenemos en nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oramos a ti, Señor, para que nos sigas ayudando en la predicación de tu palabra, no solamente en los púlpitos, sino en todas partes, Señor, en aquellos lugares que tú nos has puesto. Oramos a ti para que nos des esta facilidad de hablar del Evangelio, de hablar de ti, del amor que tienes hacia un pueblo que estábamos muertos espiritualmente, pero que con tu amor y tu gracia siempre nos has ayudado, Señor. Te damos las gracias también y te pedimos, Señor, por cada una de las necesidades de nuestras hermanas, de las hermanas de la femenil, también de toda tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, Señor, en cada una de las áreas. Bendice la vida de las hermanas que se encuentran enfermas, para que tú les des la salud, que en tu misericordia podamos encontrar, Señor, que tú les bendices con la salud. También oramos por la economía de cada una de las hermanas, que tú también les bendigas. Por sus familiares, Señor, también nos ponemos en tus manos. Bendice cada uno de los hermanos que componen las familias de las hermanas de la femenil. Señor, también nos unimos al dolor, Señor, que está pasando la familia Brito Macín, Señor. Oramos por cada uno de ellos, por la pérdida del pastor Moisés. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que sean fuertes siempre, que el Evangelio que ellos conocen, la fe que les has dado, siempre los mantenga estables, Señor, fuertes. Permite que la hermana Rosy pueda seguir siempre pues adelante, que el luto que esté en ellos, Señor, sea el tiempo que tú así lo indiques, pero fortalece su vida, Señor, fortalece su alma. Oramos también por los hermanos de la iglesia Vid Verdadera, Señor. También te pedimos que tú los bendigas en la pérdida de su pastor. Te pedimos que los consueles, Señor, y sabemos que tú eres el único pastor por excelencia
pero ayúdale, Señor, a que esta pena pues pueda pasar pronto, Señor, y que ellos continúen la labor que es transmitir el Evangelio. Pase lo que pase, Señor, muera quien muera, tenemos que seguir hablando del Evangelio, pues tú eres el que vive para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.